Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel. En este martes, pues que con las vacaciones escolares está medio flojón, los de la CENTE se están reorganizando allá en Oaxaca, espero que allá se queden muchos años y no vengan aquí a enchinchar. Y se ve flojón, entonces vamos a hablar de un tema que ha estado en los, como dicen, en los titulares, dirían los cursis, en los últimos días. Como usted está enterado, el Coneval, esta institución que se dedica a evaluar las políticas sociales del gobierno federal y emitir mediante documentos que ya tienen una periodicidad establecida, la efectividad o la eficacia en el uso de los recursos públicos en lo que se refiere a la pobreza. La pobreza es un concepto tan difícil de definir que alguna vez leí yo hace algunos años, valga la cacofonía, alguna vez, algunos años, perdone usted, de un trabajo de alguien que se puso a recopilar las diferentes definiciones de pobreza y encontró varios cientos de definiciones. De entrada, pues, hablar de pobreza para poder que el lector o el que lo escucha a usted hablar de ese tema más o menos entienda lo que usted dice o quiere decir, debe precisar de entrada qué entiende usted por pobreza. En México, pues yo no sé si por la complejidad misma del concepto, por las facetas que tiene, pues hay varios tipos de pobreza. Al final, pobres de una u otra manera, pero pobres al fin. Pero, como dijo aquel, no es lo mismo estar dormido que durmiendo. En el caso de la pobreza, hay pobreza alimentaria, pobreza de esto, pobreza del otro, pobreza de lo más allá. Pero vamos a hablar hoy de la pobreza en su acepción más amplia, que es la que usted entiende por pobreza. No es mi interés ahorita tratar de que nos pongamos de acuerdo en la definición de pobreza. Lo que me interesa es que usted acepte lo que le voy a proponer hoy. A raíz de esta publicación, la más reciente del Coneval, donde evaluó el impacto de las políticas públicas para reducir la pobreza, cualquier cosa que ello signifique, de los años del bienio 2013-2014. En el momento en que se hacen públicos los porcentajes y las cifras, tanto los valores relativos como los valores absolutos, Chayito la Indomable salió espada en ristre a defender la política social de este gobierno. Recordará usted que alguna vez comentamos aquí, hará unas 4 semanas, donde ella, en un acto que poco la honra, en un servilismo impensable en alguien supuestamente de formación de izquierda, decir que la política social del presidente Peña Nieto había alcanzado nuevas alturas y esto y lo otro, cosa que evidentemente es falso, pero eso pinta de cuerpo entero a nuestra brillante y muy servil, al menos en el lenguaje, secretaria de Desarrollo Social. Pues hoy, otra vez espada en ristre, se lanza a batirse contra aquellos que dicen que las políticas implantadas por este gobierno prácticamente de nada han servido. Para evitar que se moleste conmigo Chayito, diré algo más. Las políticas sociales para combatir la pobreza o reducir la pobreza del Estado mexicano, al menos desde el sexenio del presidente López Portillo, sirven para lo que se le unta al queso, nada. No solo eso, sino que han generado una casta de burócratas que son los pobretólogos, que viven y basan su bienestar y su mejor calidad de vida en que haya cada año más pobres, porque entre más pobres hay, cualquier tipo de pobreza que usted guste, pobreza grandote, chiquita, mediana, como guste usted,
ellos van a vivir mejor. El gran problema para ellos sería que ya no hubiere pobres. Entonces iban a estudiarse, a ponerse a estudiar la riqueza e iban a ser ricólogos. Pues ahora son pobretólogos y viven muy bien los pobretólogos, dando conferencias, escribiendo libros, etc. Pues dejemos pues ya a Chayito y su duelo a espadazos con aquellos que dicen, yo entre ellos, que las políticas del Estado mexicano, tal y como han sido diseñadas y aplicadas, jamás van a sacar a los 50, 60, 70, 80 millones de pobres que hay en este país. Por el contrario, van a continuar de manera permanente elevando el número de pobres de este país, sea extrema, alimentaria, patrimonial, la que guste usted. ¿Por qué razón? La respuesta es muy simple, porque no van a las causas de la pobreza. ¿Cómo esperaría usted que el número de pobres se redujere cuando los obstáculos principales están intocados? Mire, hay otros obstáculos intangibles que tienen que ver con la mentalidad o con la visión que tiene el pobre de su situación. Ya le he comentado aquí de una encuesta que ordenó la Secretaría de Desarrollo Social allá por los años 2003, cuando era secretaria de Desarrollo Social la licenciada Josefina Vázquez Mota y subsecretario ahí en Sedesol el doctor Miguel Sekeli. La encuesta se conoce genéricamente como lo que dicen los pobres. Y de todos los reactivos de las preguntas que se plantean ahí a los encuestados, si no me equivoco, esta encuesta la hizo, no sé si Buendía y Asociados o Covarrubias, creo que Buendía. Es una buena encuesta y es el primer ejercicio que yo conozco bueno, pero por desgracia no se continuó, es decir, si fue levantada esta el 2004, el 2009, luego el 2014, o con una periodicidad trianual o bianual, como guste usted. Total que, es más, ahorita es casi un triunfo encontrar un sitio donde usted pueda bajarla esa encuesta. Hay ahí un reactivo donde le preguntan al encuestado que por qué hay pobres. Y el 13% de los encuestados respondieron que porque así lo quiere Dios. Yo he comentado aquí en este espacio con usted, pues debe de ser un Dios muy malo ese para querer que haya pobres. Y luego otra respuesta creo que es algo así como por mala suerte. De tal manera que entre las dos respuestas, porque así lo quiere Dios, y por mala suerte, creo que era cerca del 30%, 27%. Entonces dice uno, a ver, si en un determinado momento el 13% de los pobres piensan que hay pobres y que ellos son pobres porque Dios lo quiere, pues por más políticas sociales nuevas, de avanzada que implante Chayito, pues el señor va a seguir igual. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que haya pobres. La verdad es que es falso eso. Yo no concibo un Dios tan malo, creo que ni Huitzilopochtli, ¿eh? Hay un Dios tan malo que quiera que haya pobres. Yo creo que Dios debería querer que hubiera ricos para que consuman, y su teléfono inteligente, y su carrazo, todo. En una buena escuela privada en Oaxaca para no batallar con los de la CENTE, con Rubén Núñez, que ahora anda peleado con el segundo porque le quiere quitar la morra, pues, ¿no? Ya ve usted cómo son esas luchas ideológicas entre los dirigentes de izquierda, que te quito la morra, que te paso la morra, ya sabe usted cómo son. ¿Qué es lo que sucede con el fenómeno de la pobreza en México? Que mientras no se enfrenten los obstáculos que mantienen a millones y millones de mexicanos en la pobreza, lo que usted haga, les entregue, les dé, y que los pobres, no va a cambiar. Y uno de los obstáculos fundamentales
para que haya tanto pobre en las zonas rurales en México. ¿Sabe cuál es? La ley agraria y el artículo 27 en la parte correspondiente a la propiedad agraria. Mientras no esté el Estado mexicano dispuesto a modificar radicalmente ese sustento jurídico que es el peor de los obstáculos, las cosas van a ser igual, van a permanecer igual o peor incluso. El campo va a quedar abandonado, las personas van a migrar a los cinturones de miseria en las ciudades o a Estados Unidos, pero su condición de pobreza aquí en México no solo no va a cambiar para bien, por el contrario, se va a agravar. De tal manera pues que Chayito puede batirse con aquellos que critican la política social del presidente Peña Nieto y la del presidente Calderón, la del presidente Fox, la del presidente Zedillo, la del presidente Salinas, de Miguel de la Madrid y de López Portillo, y la situación es la misma porque ninguno se atrevió a tocar la fracción 15ª del artículo 27 y enviar al Congreso una iniciativa de ley agraria verdaderamente revolucionaria, que permita, que estimule la llegada a las zonas rurales de este país, capital y tecnología, otorgando seguridad jurídica mínima, elemental, el respeto de los derechos de propiedad. Cuando hagamos eso, va a ver usted cómo muchos de los que dicen que son pobres porque Dios quiera, va a ver cómo van a empezar a mejorar su calidad de vida. Antes, así le meta doblemente Chayito dinero a eso, olvídese usted. De tal manera pues que independientemente de la definición que tenga usted de pobreza o la que yo tenga o la que tengan sus amigos, mientras no vayamos y removamos ese obstáculo fundamental que le impide a 20 o 30 millones de mexicanos en las zonas rurales mejorar sus condiciones materiales de vida, porque no permite esa ley que se formen empresas rentables de una dimensión adecuada a las condiciones que enfrenta hoy México y sus competidores, olvídese usted. De tal manera que veremos a nuevos pobretólogos o a muchos más pobretólogos rogando porque Sedesol y el gobierno en turno cada año eleve aún más el número de pobres, porque esos viven de los pobres, viven de ayudarlos a dejar su situación de pobreza, lo cual no se logra, porque el verdadero objetivo de ellos es que haya más pobres, para que haya más programas, para que los contraten a ellos, para que expliquen por qué no se ha reducido el número de ellos, no de los pobretólogos, sino de los pobres. Muchas gracias, buenas noches, y lo espero mañana, miércoles, con un tema flojón para cerrar con broche de oro la semana. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.